Antes que nada, pues quiero que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificación y le des like. Pues es un tutorial nuevo y pues ya lo había subido, solo que voy a corregir problemas de edición para mejorar la calidad. Bueno, primero que todo vamos a necesitar una llana metálica y una espátula metálica de acero inoxidable. La espátula lo más ancho que se pueda para trabajar con mayor comodidad. Esto es un estuco pues de uso interior, es acrílico. Vamos a aplicarlo de esta forma, tres capas. La primera capa en forma vertical desde abajo hacia arriba, pues, o arriba hacia abajo, como ustedes se les haga más cómodo. Colocamos la llana así, la masilla en el centro y la llana a un ángulo de 30 grados, o sea, del borde separado como 5 centímetros, y la jalamos hacia arriba. Nuevamente repetimos el procedimiento. Esto es solo coger la masilla, colocarla en el centro de la llana, arrastrarla, recoger la masilla, organizarlo, y si te queda poquito, coger más masilla, colocarla en el centro de la llana y volver a arrastrarla en un solo movimiento desde abajo hacia arriba, y así sucesivamente hasta cubrir toda la pared. Podemos coger 1 metro cuadrado y vamos aplicándole el estuco así, de esta forma. Este estuco pues es muy fácil de aplicar, como ustedes pueden ver. Pueden repetir el procedimiento, pueden seguir aplicándole allí mismo, repitiéndole capas. De esta manera van cubriendo, van rellenando los espacios huecos que trae la pared y va quedando pareja. Si en la parte traten de colocar la masilla en la esquina de la llana y la van arrastrando para de esta forma cubrir en los bordes. Como también pueden utilizar la espátula, con la esquina de la espátula cogen la masilla y van rellenando las terminaciones en los filos o en los bordes, ya que de ahí con la llana es un poco más incómoda, y con la espátula es más cómoda. Y también pueden pasarle la llana después, pero primero con la espátula y después le pasan la llana. Podemos seguir pasándole suavemente la llana. De esta forma vamos dejando el acabado parejo, la masilla bien pareja. La llana la pueden coger así, cada quien tiene su forma de cogerla, de usarla. Pues esta es la primera capa que estamos aplicando. Dependiendo la pared, puede llevarse 3 o 4 capas. Algunas paredes se llevan 2 capas. Vamos ahora a aplicar la segunda capa. Primero, en la primera capa dejamos secar por 2 o 3 horas y luego aplicamos esta segunda capa en forma contraria, horizontalmente, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, como se les haga más fácil. Vamos rellenando, cogemos 1 metro cuadrado y lo vamos rellenando así, de esta forma, aplicándolo de esta forma. Siempre, como les digo, en dejar el borde de la llana inferior separado unos 5 centímetros. De esta forma vamos arrastrando la llana y la masilla va quedando en el muro y va
va cubriendo la pared. Después que rellenen 1 metro cuadrado con masilla, pueden pasarle suavemente la llana. Esta forma porque les va permitiendo, la masilla se va secando un poco y va cubriendo. Si le pasan la llana otra vez, les va a quedar pulida y va a corregir imperfecciones. Esta es la segunda capa, como les digo. Pues ahora vamos así, utilizamos la espátula ya sea en las terminaciones, y ahora le pasamos la llana suavemente en un solo movimiento. Pues en espacios más grandes puedes estirar la llana hasta donde te alcance el brazo, o 1 metro, puedes recorrerla 1 metro en un solo jalón, o puedes recorrer los 50 centímetros. Pero recuerda que siempre tienes que tratar de jalar la llana, correrla a un solo movimiento sin hacer pausa. De esta forma el acabado va quedando parejo y no vas a dejar detalles, porque si haces pausa vas a dejar postrones de masilla. Como pueden ver, a medida que le voy aplicando la masilla y como va secando un poco, ya va emparejando y se va puliendo la pared. Se está viendo más rellena. Esta es la segunda capa. Recuerde que entre cada capa se debe dejar de secar de 2 a 3 horas. Aquí pues yo lo estoy haciendo con menos tiempo, de pues tratar de reducir o sea, para no alargar el tutorial. Ya esta, supongamos que ya pasaron las 2 o 3 horas. Vamos ahora a pasarle la tercera capa. Esta la llamo yo la pulida. La pulida final, que nos permite detallar bien la pared y afinarla bien. Primero que todo limpiamos bien la llana inoxidable, o si requieren pueden echarla en un balde con agua y de esta forma se limpia, porque es una llana de acero inoxidable y el agua no le causa daño. Bueno, vamos a aplicar la tercera capa. Ya la habíamos aplicado la segunda horizontalmente. Ahora de esta forma la tercera viene en sentido contrario, vertical, desde abajo hacia arriba. O sea, la masilla debe quedar cruzada. Se deben aplicar entre capas que quede cruzada. De esta forma es para que tenga mayor resistencia en la pared, mayor agarre y no se desprenda en un determinado tiempo. Vamos así suavemente, vamos jalando la llana, vamos cubriendo, como les dije. Primero rellenan el espacio, si es 1 metro cuadrado, lo rellenan bien con el estuco y después pueden pasarle la llana suavemente recogiendo el estuco. O sea, van aplicando el estuco y nuevamente lo van a recoger sin la llana, y de esta forma van puliendo la pared. Así van repitiendo suavemente. Recuerde que la última capa, el estuco se debe dejar un poco más suave. Se le debe aplicar un poquito de agua en el balde. Se debe menear bien. Si tienen algo para menearlo o alguna máquina, pueden hacerlo, o de no, se colocan un guante de protección, le meten la mano y suavizan bien el estuco, le echan una pequeña porción de agua. Esto es para que corra un poco más y también para pulir, porque en la pulida se requiere que el estuco esté más suave. De esta forma va quedando con mejor acabado la pared.
Esta pared, pues por lo general se llevan 3 capas porque tienen un buen acabado de revoque. Pues entonces no es necesario aplicarle 4 capas. Con 3 capas es suficiente para pulirla. Bueno, espero que ustedes se suscriban a mi canal, no duden en comentar, y de esta forma me están apoyando. Como también pueden unirse a mi canal. Después de aplicar la tercera capa, dejamos secar y le vamos a aplicar una lija. Le vamos a pasar una lija número 150, como también la hay 120, suavemente. Como la pared está bien pulida, no requiere tanto, pues la lija no es medio sobadita, pues para corregir imperfecciones, pequeños grumos que hayan quedado, pequeños sobrantes de masilla. Pues en este caso son muy pocos porque lo pulí muy bien. En algunos casos pulo bien la pared y no es necesario de lijar, pero es recomendable pasarle una lija suavemente, y de esta forma vamos a perfeccionar más el acabado. Lo vamos a dejar bien optimizado, un acabado excelente, un acabado nivel 5 lo llamaría yo. Existen herramientas para pulir, hay máquinas también, pues aquí no es necesario porque esta pared está bien pulida, como les digo, y simplemente sobarle la lija. Recuerden que este video ya fue subido, solo que me toca subirlo otra vez porque tuve problemas de edición. Le había puesto una música de fondo y no dejaba escuchar bien la explicación. Entonces ahora me tocó editarlo nuevamente y subirlo con la explicación para que entiendan mejor cómo se estuca una pared paso a paso. Si eres novato en esto, este video te puede servir, solo que apliques los pasos muy cuidadosamente. Bueno, hasta luego, buen gusto, pues gracias.